Vale, ya la tengo, ya se debe estar viendo, quizá. Ahí va, sí, Sí. perfecto. Vale, muy bien. Bueno, Cristina se disculpa porque tenía otro compromiso que tenía anteriormente a este, pero no quería perder la oportunidad. Entonces yo voy a hacer la lectura de su presentación. Yo os pido disculpas porque siempre es un poquito más lento una lectura que una presentación en vivo. De todas maneras, María del Mar, por favor, cuando veas que me estoy pasando de tiempo, me das un pequeño aviso, ¿vale? Para acelerar. Bueno, Perfecto. el título del capítulo de Cristina es la gestión de proyectos en traducción automática y lo que nos va a presentar es una gestión, un análisis del flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, el impacto de la traducción automática, tanto en proceso como en producto, ha despertado el interés de numerosos investigadores en la última década y en ese sentido, tal y como se muestra en esta diapositiva, Rico en su publicación del 2022 ofrece una interesante revisión de las principales áreas de investigación en este ámbito. De todas esas áreas se reseña en este trabajo, se marca en lo que aparece aquí en esta diapositiva, marcado en rojo, en este cuadrado, relativo a la gestión y flujo de trabajo del proyecto de traducción automática y posedición, que es un área todavía poco explorada desde la óptica del gestor de proyectos. Es verdad que ha habido muchos estudios sobre traducción automática, pero en la gestión de proyectos pues parece que está un poquito menos trabajado. Bien, el objetivo de este estudio, el que presenta Cristina, es comprender el impacto que ha tenido la inclusión de la traducción automática y la posedición en el flujo de trabajo de un proyecto desde la perspectiva del gestor de proyectos, del project manager. Se han realizado entrevistas a 10 project managers basadas en la norma UNE ISO 18587 y algunas de las áreas de conocimiento del PMI, que sabéis que es el libro de referencia en gestión de proyectos de manera general. Como parte del flujo de trabajo de un proyecto de traducción automática, esta norma, la UNE ISO 18587, que tiene el título de la norma es Servicios de traducción, posedición de resultados de una traducción automática, requisitos, establece 3 grupos de procesos que son la preproducción, la producción y la postproducción. En cada uno de estos procesos hay una serie de tareas y estas son las que aparecen aquí en la diapositiva. A partir de este esquema básico es el que se utiliza para luego realizar ese estudio sobre el trabajo que realizan los poseditores. En la gestión de proyectos, los fundamentos parten de un conjunto de aspectos que ya están definidos, como decíamos, en el PMI, el Project Management Institute, con su guía PMBOK. Bueno, tienen la referencia hasta al final de la diapositiva. Y para la elaboración de la entrevista, objeto de este trabajo, se tuvieron en cuenta 3 áreas de conocimiento que constituyen ese denominado Iron Triangle que tenemos aquí dibujado en gestión de proyectos, que serían la calidad, el cronograma de trabajo y los costes. A partir de este triángulo es como se plantea el estudio. Desde un punto de vista metodológico, se eligió la entrevista como herramienta de investigación, se utilizó la aplicación MS Teams para grabar las entrevistas y una vez transcritas se procedió a la codificación de las transcripciones con el software de análisis cualitativo Atlas-T, es decir, nos encontramos ante un estudio de tipo cualitativo y la codificación y análisis de las entrevistas parten de los principios metodológicos del análisis de contenido. La lista de códigos que se han empleado para este análisis cualitativo se muestra en esta tabla. Y vemos, bueno, pues códigos para la etapa de preproducción, de producción y de postproducción. No, por razones de tiempo tampoco vamos a entrar en detalle en estos códigos que se utilizaron después de la transcripción de las entrevistas. La descripción de la muestra tenía una serie de requisitos para participar, que vemos aquí que son 2. Por una parte, ser gestor de proyectos en el momento en el que se hacía la entrevista y gestionar proyectos de traducción automática y posedición y tener como mínimo una experiencia profesional de 1 año en este puesto, de manera que las personas que participaban en la entrevista estuvieran familiarizadas con diferentes tipologías de textos.
Los participantes fueron 8 mujeres y 2 hombres y todos gestores de proyectos en importantes empresas del sector y con una experiencia profesional media de en torno a los 5 años, 5,35 años es la media. Para la presentación de los resultados se han tenido en cuenta las etapas establecidas anteriormente, como decía, en la preproducción, producción y postproducción. En la etapa de preproducción, disculpadme. En esta etapa, en lo relativo a la preparación y entrenamiento del motor antes de su intervención en el flujo de trabajo, 6 de los entrevistados señalaron que la empresa cuenta con un equipo de ingeniería encargado específicamente de esta tarea. Es decir, es el equipo de ingeniería el que hace la preparación de los textos para la traducción automática. En 4 de las entrevistas, las respuestas fueron variadas, porque había desde un equipo de localización hasta uno de gestión, pero sí llama la atención que apenas existe interacción entre el equipo de gestión de proyectos y el responsable de la traducción automática. Es decir, que hay como una disociación entre esa fase de preproducción, el equipo que prepara la traducción automática, y la persona que hace la gestión de proyectos. A la hora de decidir si introducir la traducción automática en un proyecto, en 3 casos, los gestores de proyectos afirmaron no tener ningún poder de decisión a este respecto, ya que el uso de la traducción automática se ha implantado como política corporativa, es decir, que no tenían ninguna opinión sobre este proceso, no podían intervenir. Otros 3 project managers indicaron que es el cliente quien decide si contratar traducción automática o no. En la etapa de preparación del proyecto, en un programa de traducción asistida por ordenador y la integración de la traducción automática en ese software, todos los gestores señalaron que esa tarea la realizan ellos y en relación con las instrucciones específicas del proyecto, como pautas de posedición, parece que por lo general dichas instrucciones vienen previamente establecidas por parte de la empresa y no se puede modificar de un proyecto a otro. Como vemos de nuevo, la intervención del gestor de proyectos es bastante escasa en esta fase. En lo relativo a la repercusión que tiene la inclusión de la traducción automática en los cálculos iniciales de cronograma de un proyecto, parece existir cierto acuerdo en el hecho de que se produce una mejora considerable en los tiempos, aunque varios entrevistados apuntaron a posibles riesgos que pueden comprometer la planificación del proyecto, por ejemplo, la calidad de la traducción automática, las pautas de posedición, el contenido con el que hay que trabajar, falta de habilidades por parte de los poseditores o exceso de referencias adicionales que ralenticen el proyecto. Esto es en la fase de preproducción. En la etapa de producción, los poseditores se seleccionan con o sin experiencia previa, se les da una formación y hay ocasiones en las que se realizan algunos proyectos de prueba. En cuanto a la información que se proporciona a los poseditores, pues se les suele dar una muestra del output de la traducción automática y hacer una estimación del trabajo mediante palabras compensadas o palabras por hora. Y con respecto a la parte de revisión del texto poseditado, pues según las encuestas se encarga por lo general a un equipo interno o externo, y 4 de los entrevistados aseguraron que como project manager también realizan un control de calidad final, haciendo uso de herramientas específicas para tal fin. Como parte de la etapa de postproducción, 9 de los 10 entrevistados afirmaron que la tarea de reentrenamiento del motor se restringe de nuevo al equipo de ingeniería y que por tanto desconocen qué pasos se realizan después de la entrega de un proyecto. Es decir, aquí lo que ocurre es que toda esa información tan valiosa sobre qué ha ocurrido en el proyecto de postedición no se traslada al equipo de ingeniería porque los gestores de proyectos no intervienen en esa parte de reentrenamiento. Íntimamente relacionado con este reentrenamiento se encuentra la pregunta relativa a la recogida de feedback sobre la calidad de traducción automática. Solo una de las participantes afirmó que para todos sus proyectos envía un formulario al poseditor donde puede proporcionar información de utilidad para el reentrenamiento del motor. Con respecto al cálculo de la rentabilidad del proyecto, en aquellos casos en los que el ahorro en costes con la traducción automática se traslada al cliente o al proveedor, se señala que desde el punto de vista del project manager supone el mismo trabajo, pero se cobra a un menor precio. Es decir, el project manager trabaja lo mismo, a veces incluso más según los casos, pero
la traducción se cobra a un menor precio y además requiere una importante labor de formación y concienciación del equipo por parte del Project Manager. ¿Cuáles serían las principales conclusiones? Bueno, con todos estos resultados lo que vemos es que existe una clara separación entre las tareas relacionadas con la gestión de la traducción automática y aquellas específicas de la etapa de postedición. Por los datos obtenidos vemos que el gestor de proyectos apenas interviene en el proceso de preparación y gestión de ese motor de traducción automática con el cual sí que tiene luego que trabajar, y su trabajo empieza a verse alterado a partir de la inclusión de la traducción automática en el proyecto. Como consecuencia, la inclusión de la traducción automática en un proyecto se convierte para los project managers en un factor de riesgo más, cuyos límites y posibilidades no siempre son capaces de valorar para poder minimizar posibles problemas. En este sentido, sería conveniente promover una mayor colaboración entre los equipos técnicos y de gestión de proyectos. Sería lo deseable. En lo concerniente a las áreas de conocimiento de gestión de proyectos analizadas, si bien los costes y el cronograma parecen ser las dos variables más beneficiadas de la inclusión de la traducción automática, los project managers entrevistados son conscientes de que el ahorro de tiempo y en costes no siempre se aplica a la propia tarea de gestión de proyectos, ya que para ellos conlleva la misma gestión o incluso más, pero con un presupuesto más limitado. Muchísimas gracias por la atención y bueno, le damos la enhorabuena a Cristina también por esta excelente trabajo de investigación que pone a la luz muchas cosas que, bueno, en el día a día un proyecto de traducción no conocemos. Y bueno, esas son las referencias que dan aquí, pero con esto concluimos, María del Mar, ya está, ha terminado la de Cristina.